Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento. Yo soy Frida de María Molina Velázquez y estoy cursando el doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Este video es para presentar el proyecto de investigación que lleva el nombre El manejo de las emociones a nivel preescolar, una necesidad de la pandemia, para acreditar la materia de Seminario de Investigación 3, en donde el asesor es la doctora Vivian Mazariegos Lima. El proyecto de investigación cuenta con un pequeño resumen, el cual nos da una idea y un panorama de lo que se trata el mismo proyecto, el cual fue hecho en la comunidad de Cuauhtémoc, en un jardín de niños y niñas que lleva el mismo nombre, Cuauhtémoc, del municipio de Villaflores, Chiapas. Las palabras clave es manejo de las emociones, pandemia por COVID-19, nivel educativo preescolar, sentimientos, autoestima y trabajo docente. Después del pequeño resumen que se dio y las palabras clave, comienza lo que es el índice, el cual nos muestra la estructura que está conformado el proyecto de investigación. Se divide en 4 capítulos, comenzando con el capítulo número 1, que es el marco teórico, que se va dividiendo en introducción, antecedentes y marco teórico. Y después sigue el capítulo número 2, que se llama metodología, que se divide en introducción, tipo de estudio, población y contexto, instrumentos de recolección de datos y análisis de los instrumentos. De ahí sigue el capítulo número 3, que es el marco conceptual, que comienza con introducción. De ahí sigue lo que es qué son las emociones de los niños preescolares, pandemia y emociones en niños. Y por último, el capítulo número 4, que es el análisis de los resultados, que de igual forma comienza con su introducción, el análisis de la entrevista, que fue el primer instrumento, y el análisis de la guía de observación, que fue el segundo instrumento. Después de estos 4 capítulos, viene otro apartado que es el de conclusión, que es donde se da la conclusión que se dio de todo esto del proyecto de investigación como tal. De ahí sigue lo que es anexos y por último las referencias bibliográficas con las que se trabajó el sustento teórico que tiene este proyecto de investigación. Comenzando con el capítulo número 1 y dando una breve explicación de lo que trata este capítulo, este se divide en 2 apartados. El primero son los antecedentes y después lo que es el marco teórico, que nos habla del contexto en donde se hizo el proyecto de investigación. En lo que son los antecedentes, como nos estamos refiriendo mayor parte al manejo de las emociones en los niños de preescolar, necesitamos tener un sustento teórico de un antecedente del por qué se eligió este tema de investigación, el cual no lo muestran autores como lo que son Vygotsky. El segundo apartado, que se llama marco teórico, dentro del mismo capítulo de marco teórico, vamos a dar lo que es el contexto en donde se desarrolló el proyecto de investigación. Estamos hablando de un jardín de niños y niñas que se ubica en el municipio de Villaflores, en la comunidad de Cuauhtémoc, y el cual el mismo jardín lleva el mismo nombre de la comunidad, Cuauhtémoc. Este jardín de niños está conformado por 3 grados, que es primero de preescolar, segundo de preescolar y tercero de preescolar. En segundo de preescolar nos vamos a ubicar en el grado segundo, el grupo A, en donde se llevó a cabo este proyecto de investigación que consta con una cantidad de 24 niños. Hablando de la comunidad como tal, nos encontramos que mayormente las personas, los padres de familia se dedican a lo que es el trabajo, es el proveedor del hogar, por el cual las mujeres, que son las mamás, son las que dedican más tiempo a la educación de sus hijos. La mayoría son amas de casa, mientras los hombres, que son los esposos, trabajan en lo que es el campo y principalmente en una fábrica que está cerca de la comunidad de Cuauhtémoc, que se llama Buenaventura, que se dedica a la ganadería. Dentro de este mismo apartado del primer capítulo nos encontramos con lo que son el objeto de estudio y los objetivos. Empezamos con el objeto de estudio, que se divide en 5. ¿Qué tan importante es el papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de etapa preescolar? Y nos vamos con su objetivo, que es demostrar la importancia que tiene el personaje del docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de preescolar. El siguiente objeto de estudio es ¿qué carencias afectivas vivieron los niños durante la cuarentena? Y su objetivo es conocer los sucesos que marcaron emocionalmente a los niños durante la cuarentena para obtener un panorama del contexto familiar
de dónde provienen. El siguiente objeto de estudio es ¿por qué el aprendizaje no pudo ser 100% efectivo con clases a distancia? Y su objetivo es conocer el por qué las clases a distancia resultaron desfavorables para muchos niños, teniendo en cuenta que no todos contaban con las mismas oportunidades, ya que hablar de clases a distancia no específicamente se refiere a clases en línea, ya que estamos hablando de una comunidad que tiene escasos recursos y no todos cuentan con internet. De hecho, nadie en la comunidad cuenta con internet, pero algunos padres de familia cuentan con lo que es un celular. Sin embargo, la mayoría de ellos no contaban con señal, lo cual este punto es muy importante tratar en el proyecto de investigación. El otro objeto de estudio es ¿por qué es tan importante que el docente demuestre afecto en los niños durante la jornada escolar? Y su objetivo es proponer estrategias para un óptimo resultado durante el regreso a clases, tomando en cuenta las emociones de los niños. Aquí nos estamos refiriendo a la importancia que tiene el papel del docente en este regreso a clases con unos niños que vienen de una cuarentena con 1000 emociones, con 1000 circunstancias que pasaron en sus contextos familiares. Es por eso que el docente, en este caso aquí su servidora, tuvo que poner estrategias para lograr en los niños avances significativos tomando en cuenta las emociones. Cómo venían esos niños de casa durante este periodo de cuarentena. Y el último objeto de estudio es ¿por qué es importante prestar atención a las emociones de los niños? Cuyo objetivo es atender las emociones que tienen los niños después del ciclo escolar a distancia. Lo más importante de este regreso a clases no es mejorar las cosas escolares académicas en los niños. Definitivamente ese no es el punto de este proyecto de investigación. Lo que nos importa en este regreso a clases en los niños es principalmente las emociones, ya que se vivieron muchas circunstancias, incluso se habla de depresión en los niños, ya que no tuvieron ese contacto con los demás niños para la convivencia. Así que las emociones, tratarlas en este regreso a clases es algo crucial para el óptimo desenvolvimiento de los niños en el contexto escolar. El segundo capítulo es la metodología, comenzando con el tipo de estudio. Estamos hablando que este proyecto de investigación es algo que se está viviendo actualmente, que es la pandemia, y apenas se están teniendo estudios al respecto de las consecuencias que tuvo esta pandemia en los niños. Estamos hablando de un tipo de estudio fenomenológico. La modalidad que viene en este capítulo del proyecto de investigación se trata de participativa, ya que el docente, los padres de familia y los niños están en constante participación en este proyecto de investigación. Dentro de este capítulo de metodología viene lo que es también el apartado de población y contexto, que se habla, a diferencia del capítulo anterior, de manera más específica con qué tipo de niños, con qué tipo de población se está trabajando. En este caso estamos hablando de una población de niños de segundo grado de preescolar que rondan entre unos 3 o 4 años de edad y cuyo cantidad de niños son de 24 niños. Estos niños nos encontramos que en el ciclo escolar anterior, que estamos hablando del 2020-2021, estos niños, la mayoría no tuvo acceso a lo que es un computador para hablar de clases en línea. No, se estaba hablando de clases a distancia. Estos niños cursaron el primer año a clases a distancia en esta modalidad, en la cual no tuvieron contacto con demás compañeros. Ya en el ciclo escolar actual, que es el 2021-2022, estos niños poco a poco se han ido adaptando a lo que son las clases presenciales, y durante el ciclo escolar actual se han ido ingresando a partir de 2 clases por semana, recibiendo a la mitad del grupo. El siguiente apartado de este capítulo 2 es los instrumentos de recolección de datos. En este proyecto de investigación se utilizaron 2 instrumentos. El primero fue la entrevista y el segundo fue la guía de observación. Comenzando con la entrevista, y como pueden ver en la imagen, consta de 10 preguntas que fueron específicamente elaboradas para poder obtener información necesaria con los niños. El segundo instrumento, que fue la guía de observación, cuenta de 8 reactivos, los cuales no sirvieron para obtener la información necesaria acerca del contexto familiar y lo que vivieron los niños durante la cuarentena.
Este capítulo, que es el capítulo número 3 que lleva por nombre Marco Conceptual, se divide en 4 apartados. El primero es lo que es la introducción, que nos habla acerca de lo que trata este capítulo. En sí, la finalidad de este capítulo es tener un sustento teórico del proyecto de investigación, por lo cual la mayoría de los temas en que está dividido este capítulo habla precisamente de lo importante que son las emociones y cómo tratarlas con los niños. Y por último, nos encontramos con el capítulo número 4, que es el análisis de los resultados, tomando en cuenta los 2 instrumentos que se utilizaron durante este periodo que se trabajó con los niños de la comunidad de Cuauhtémoc, de segundo grado grupo A del jardín de niños de la misma comunidad. Comenzamos con el análisis de la entrevista. Tomando en cuenta que en la nueva normalidad estamos hablando de clases híbridas. ¿Qué son las clases híbridas? Quiere decir que los niños tomaban tanto clases a distancia como clases presenciales. Y los niños únicamente a clases presenciales asistían 2 veces a la semana, por lo cual también pasaban filtros. Entre ellos se veía que los niños no asistieran con escurrimiento nasal o otros síntomas parecidos al COVID. Y habían niños cuyos padres los llevaban así, y por obvias razones no se aceptaban con esos posibles síntomas de COVID. Es por eso que la entrevista se pensaba aplicar a la cantidad de 24 niños que conforma el segundo grado grupo A. Sin embargo, la mayor parte de asistencia de los niños era hasta máximo 9, ya sea que porque los niños no pasaban los filtros o porque estos niños preferían tomar las clases a distancia desde su casa. Entonces, la entrevista se aplicó únicamente a la cantidad de 9 niños. La manera en que se aplicó la entrevista, se utilizó un recurso didáctico, el cual fue un títere. Este títere llevaba de nombre Elmo. Elmo era quien aplicaba, por así decirlo, las entrevistas. Como estamos hablando con niños de preescolar, estamos diciendo que los niños creen que el muñeco es quien realmente está hablando. Entonces, este recurso didáctico nos sirvió mucho para que el niño pudiera desenvolverse. La manera de aplicar las entrevistas es que durante el día los niños también tenían clases de lo que es física y lo que es música. La entrevista la apliqué yo a cada niño y tenía que estar únicamente la maestra y el niño. Entonces los maestros de física y los maestros de música, el maestro de música, me ayudaron a atender a los demás niños, que en este caso yo entrevistaba a uno y los otros 8 estaban con los maestros. Entonces hubo un apoyo de parte de mis compañeros en ese aspecto. Cuando empezábamos a platicar con los niños, a algunos sí les costaba como que decir las cosas y no decían muchas características o muchas palabras. Sin embargo, a partir de agarrar confianza, ya los niños podían desenvolverse un poco mejor con las preguntas que se les aplicaron. Ya analizando el resultado de la entrevista, nos encontramos que, por ejemplo, en la pregunta, ¿te gustaría volver a estar en casa solamente sin ver a tus compañeros y asistir a la escuela? Porque en esta respuesta fue un rotundo no. Los niños quieren tomar las clases en la escuela, no quieren estar en casa como vivieron la cuarentena en su primer año. Ellos desean esa convivencia tanto con sus compañeros como con su maestra. Y de los 9 niños entrevistados, los 9 niños dijeron que no, que ellos sí querían venir a las clases presenciales y preferían estar con sus compañeros aprendiendo que estar en casa, lo cual nos habla un panorama extenso de decir las consecuencias que va trayendo la pandemia en lo social, en lo afectivo, que ha afectado a los niños de manera inconsciente. El siguiente instrumento fue la guía de observación. Este instrumento se empezó a aplicar desde septiembre hasta diciembre. Como su nombre lo dice, es una guía de observación, por lo cual no pudo aplicarse en un solo día, ya que en un solo día no vas a poder hacer como un análisis de ese punto que quieres observar en el niño. Tiene que ser un periodo bastante largo, y como los niños solo asistían 2 veces a la semana, fueron realmente muy poco tiempo o muy pocos días los que se pudieron observar realmente en el periodo de septiembre a diciembre, tomando en cuenta que no todos los niños asistían, tomando en cuenta que algunos podían faltar por enfermedad, porque no pasaron los filtros o porque simple y sencillamente ellos tomaban las clases a distancia desde casa. El último apartado de este capítulo
Es el resultado de ambos instrumentos, tanto de la entrevista y lo que es la guía de observación, que es un tipo de conclusión y una propuesta a trabajar con los niños. En conclusión, nos viene a demostrar la guía de observación y la entrevista aplicada a los niños qué tanto afectó la pandemia. Y estamos hablando de que afectó a un grado emocional a los niños, teniendo niños que prácticamente actuaban como robots. O sea, a mí en lo personal me dio mucha tristeza ver eso, ya que la naturaleza del niño es andar de un lado para otro, pero esta pandemia, al tener a los niños encerrados por tanto tiempo, realmente afectó en el plano afectivo y social. Estamos hablando de que al momento de llegar los niños a clases estaban literalmente sentados en sus asientos sin hacer absolutamente nada y sin la necesidad de estar conviviendo con los demás niños. Es algo que se ha ido trabajando en este ciclo escolar, pero sí es muy triste cómo afectó la pandemia socialmente y emocionalmente a los niños. Es ahí donde es muy importante mi papel y el papel de todos los docentes a practicar en este ciclo escolar 2021-2022. Es por eso que a raíz de los resultados de estos instrumentos se hizo una propuesta. La propuesta de trabajo es hacer actividades que abarquen el campo socioemocional dentro de las planeaciones del trabajo. La planeación o el plan de trabajo del docente es un instrumento clave en el trabajo diario con los niños. Y es crucial, en lugar de colocar muchas actividades, digamos, de matemáticas, de español a los niños, o que nos importe nada más, que se aprendan los números, que se aprendan las vocales, que se aprenda lo académico. En lo personal, lo más importante que se debe aplicar en el plan de trabajo es el campo de formación académica, que es socioemocional. Es lo más importante porque estamos hablando de un suceso que vino a afectar. Si a un adulto le llegó a afectar esta pandemia emocionalmente, hablando de grados de depresión, imagínense a un niño que no puede salir, a un niño que no puede convivir con sus iguales. Es algo que afectó realmente mucho a los niños, principalmente de preescolar. Y es crucial atacar esta problemática, atacar las emociones de los niños, hacerlas importantes, ir trabajando esta parte. Y esto se va a lograr utilizando actividades que se apliquen durante la planeación escolar que haga el docente. En conclusión, con este proyecto de investigación que lleva por nombre el manejo de las emociones a nivel preescolar, una necesidad de la pandemia, es algo que disfruté, se puede decir, el hacerlo, porque siento que es un suceso que se está todavía viviendo, la pandemia todavía no se ha acabado, sin embargo las actividades se han ido renovando con el pasar del tiempo. Fue muy importante, ya que siento que también este proyecto de investigación puede ayudar a los demás compañeros que están pasando por lo mismo, que nos estamos encontrando con niños realmente afectados en el plano emocional, y no solo por estar encerrados. Estamos hablando que también hubieron niños, no fue el caso de este proyecto de investigación, pero hubieron niños que pasaron violencia en casa, que pasaron sucesos, tal vez pérdidas de familia por este mismo virus que fue el COVID-19. Niños que pasaron procesos realmente dolorosos en casa, y sumando al encierro, realmente estamos hablando que también niños pasaron de depresión. A pesar de ser niños pequeños, hubieron casos de niños que pasaron posible depresión desde sus casas. Entonces, este proyecto de investigación realmente espero que pueda ayudar a los demás compañeros. No solo me ayudó a mí al darme cuenta qué tanto afectó este suceso que se dio a partir del 2020, cómo logró afectar a nuestros niños, a mis alumnos, que fue a quien les apliqué los instrumentos, con quienes trabajé durante este periodo de septiembre hasta diciembre, que me ayudó el trabajo de investigación, pero que aún sigo trabajando con ellos e ir avanzando. Es muy satisfactorio ver cómo las actividades de este proyecto, porque no solo realicé este proyecto por pasar o acreditar la materia, también lo realicé para poder ayudar a mis alumnos en este proceso post pandemia, post cuarentena, e ir apoyando lo que es el plano de afectividad,
el plano de las emociones con mis alumnos. Con esto concluyo lo que es mi tesis, que el proyecto de investigación lleva el nombre de el manejo de las emociones a nivel preescolar, una necesidad de la pandemia. Gracias por estarme viendo.